La voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente. Es un fratello. Esta es la voz de Juan 23. Este es un momento tremendo, mágico, porque además existe toda la escenografía del lugar y esta alusión que hace el Papa a que la luna está contemplando un espectáculo esto sin precedentes. Tradúzcanos un poco, don Adriano, ¿qué más dijo el Papa aquí? Bueno, el Papa estaba para ir a acostarse. Ajá. Y Monseñor Loris Capovilla le dice: Santidad, escuche, la plaza está llena, esperan su palabra. Y él no estaba preparado para hablar. La plaza San Pedro en ese entonces no estaba iluminada como hoy. Entonces el Papa mira y le parece regresar al tiempo de Éfeso, el siglo IV, cuando la gente se volcó a la plaza a gritar: María, Madre de Dios. Entonces abren la ventana y él saluda: queridos hijos. Esto es un acontecimiento que se resume en esta basílica catedral de San Pedro. Imagínense, primera vez, 2.500 obispos que se reunían de todo el mundo. Entonces le dice: parece que esta noche hasta la luna se ha apurado a venir a verla. Y después añade una frase que es muy conmovedora, a la que no estábamos acostumbrados. Dice: regresan a su casa ahora, denle una bendición y una caricia a los niños, díganle que es la caricia del Papa. Esto me hace recordar a mí ahora el Papa Francisco cuando dice: buen domingo a todos y buen pranzo, buen almuerzo. El almuerzo. Sí, son frases que no esperamos de un Papa. Sí. Y también la novedad en este coloquio familiar es espectacular. Cuando el Papa se refiere a esta luna que está viendo un espectáculo tremendo, ¿usted dónde estaba en ese momento? Yo estaba en Trento, pero lo veíamos en televisión, blanco y negro. Era el 11 de octubre de 1962. Claro, estaba lleno de antorchas, efectivamente, sí, como usted dice, ¿no? Velas y antorchas. Una plaza enorme. Más de 200.000 personas. Sí, 200.000 personas. Bueno, y esto evidentemente es algo que de alguna manera está muy identificado con el inicio del Concilio Vaticano II. Por supuesto. Ahora hablamos que es lo que está aconteciendo ahora es un acontecimiento único, pero también ese fue un acontecimiento único porque, repito, 2.500 obispos de todo el mundo. Una maravilla de Dios realmente. Vamos a ir a una comunicación telefónica con el padre Ernesto Rojas. El padre Ernesto Rojas es un historiador. El otro día tuve la oportunidad de conversar con él sobre un personaje, porque hay varios peruanos en lista de espera. Sí. En la lista, así como estamos esperando que nos den el pase para volar hay varios peruanos en la lista de espera en la ruta de la santidad. Y el otro día con el padre Ernesto Rojas hablábamos sobre un gran personaje que le da nombre a una calle, pero que mucha gente peruana no sabe quién fue: Nicolás Sillón. Padre Rojas, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Tema, encantado de saludarte. ¿Cómo te va? Cuéntanos, por favor, para ilustrar, ya que mañana vamos a ver una ceremonia sin precedentes, ¿qué peruanos hay en lista de espera, Ernesto? Bueno, con el proceso de canonización iniciado en marcha, hay algunos personajes ilustres de la Iglesia de nuestro país. Sí, está efectivamente Nicolás Sayón, está el padre Urraca, mercedario, está el padre jesuita Francisco del Castillo, está también el padre Camacho. Hay varios que están con el proceso iniciado. Esto, como hablábamos el otro día, es un camino que hace la Iglesia de verificación de la santidad de las personas,
para llevarlas a proponer como modelos para todos los cristianos, los católicos, y también para que puedan recibir culto público. Claro. Así que pues es una cosa que se hace con mucha seriedad, con las máximas seguridades, para justamente pues llegar muy bien al final del camino. Pero bueno, son caminos a veces largos. Son largos. La Beatita, no hemos hablado de la Beatita de Humay. Un personaje importantísimo para el Perú. Gran personaje también, sí, pues. Bueno, dile al público 2 palabras sobre solamente... Vamos a tener que hacer, creo, un programa especial sobre estos personajes peruanos, de la iglesia peruana, sangre de la iglesia peruana. Pero dile al público una palabra sobre Nicolás Ayllón, por favor, para que lo conozcamos un poquito más, si eres tan amable, Ernesto. Con muchísimo gusto, Chema. Se trata de un personaje que vivió en Lima a finales del siglo XVII, aunque nació en Chiclayo. Él vino a la capital y estuvo en tiempo de su formación inicial con los franciscanos, pero luego sale a hacer su vida como laico, se casa, desarrolla una actividad como sastre en la ciudad de la época y llega a ser un personaje muy querido por la caridad, por la capacidad que tiene de comunicar el amor de Cristo. Como laico, desde su trabajo, en su hogar, en esa línea hace un bien inmenso y se convierte en un personaje muy conocido, como decía, siendo un hombre humilde. Muy humilde. Un indígena de la costa y un hombre que trabaja con sus manos, un sastre. Y abre justamente también su casa como un lugar de acogida para personas necesitadas. Y en fin, cuando muere tiene una fama de santidad y atrae un cariño enorme en la gente, que hace que sus funerales fuesen pues apoteósicos. Va el virrey, va la nobleza más alta de Lima, y se comienza muy pronto su proceso justo de beatificación, ¿no? Para reconocer formalmente esa santidad. Pero el proceso se detiene unas décadas después, y bueno, está ahí detenido. Hay que justamente reiniciarlo. Bueno, Ernesto, gracias. Ha sido muy ilustrativo. Volveremos a conversar sobre cada uno de los personajes que ha mencionado el padre de este historiador, Ernesto Rojas. Ahora que está de moda el Perú como una potencia en diseño de modas, etcétera, haría muy bien, ¿no?, empezar en Nicolás Ayllón, ¿no? Que fue el gran sastre de la época. No era un simple costurero, digamos, sino que era todo un personaje. Bueno, estamos en un programa especial adelantándonos un poquito a lo que va a ocurrir el día de mañana en la Ciudad Eterna, la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Nos siguen acompañando en nuestros estudios Monseñor Adriano Tomasi, el padre Rafael Fernández Hart, el padre Paolo Bargiglia y el doctor Alfredo García Quesada. Hemos pasado un poco revista al inicio del Concilio Vaticano II, porque el doctor Alfredo García nos puso el tema en la mesa y nos dijo que inclusive todavía nos falta desarrollar de alguna manera muchos de los conceptos que hay ahí. ¿Por qué hablar de continuidad? Para Rafael, tú eres joven, dile a un joven qué significó para ti como chico, eras muy... No, yo no había nacido. Pero has leído este concilio para ti. Bueno, para mí, el concilio efectivamente no lo he recibido por lecturas posteriores, por lo tanto no he sido testigo directo, pero efectivamente hay una continuidad, aunque el mismo concilio como tal marcó una novedad y marcó ciertamente una ruptura, una crisis en el sentido positivo. No, crisis viene del griego, no krinein, que es más bien una cuestión de apertura, supone una apertura, por lo tanto un tiempo nuevo, que es como anunciaba Juan XXIII este concilio, un tiempo nuevo, una posibilidad nueva para la iglesia, y una iglesia que salía al encuentro del mundo, ¿no? Un mes antes de comenzar el Concilio Vaticano II, Juan XXIII decía una locución a los países desarrollados, decía que la iglesia tenía que ser una iglesia para todos, especialmente, dice, una iglesia de los pobres, ¿no? Que es una frase que de alguna manera reencontramos con Francisco, porque lo ha dicho también, quiere una iglesia pobre y para los pobres.
Pero creo que la convocatoria misma del concilio marcó ya de alguna manera podríamos decir una ruptura histórica, así por lo menos lo presentan algunos de los historiadores de los concilios. Y ciertamente hay una continuidad, pero esa continuidad supone mucho trabajo todavía. Como se decía antes, creo que este concilio todavía no se ha aprovechado suficientemente, hay muchos documentos que han ido quedando, no diría en el olvido, pero de alguna manera hay que volver a ellos, sobre todo al espíritu del concilio, que es la necesidad de salir al mundo y dialogar con el mundo. Es mucho mejor estar dentro del mundo y animar al mundo desde dentro que simplemente hacerse un antagonista del mundo. Y creo que el concilio comprendió eso. La manera de animar al mundo es estando dentro de él y desde ahí cambiar las estructuras, desde ahí cuestionar al mundo y desde ahí dialogar. Si simplemente la Iglesia se hace un antagonista del mundo, digamos, es mucho más difícil cambiar y ser germen de este mundo que hay que transformar sin duda. Gracias, Rafael. Vamos a ir a la pausa de la media hora. Al volver, regresamos con las opiniones del padre Paolo Barchilla y del doctor Alfredo García Quesada. Volvemos.